Durante la cena, mi hermana se levantó y dijo, no doy las gracias por los gorrones que fingen ser familia. Todo el mundo se giró hacia mí. Yo solo sonreí. Y esa noche, corté silenciosamente cada factura que le había estado cubriendo. Una semana después, estaba suplicando ayuda. Uno pensaría que, a mis 34 años, sería inmune a los pequeños juegos de poder de mi hermana. Pero esa cena de acción de gracias fue diferente. Me había pasado toda la mañana ayudando a mamá a cocinar, como hago siempre. Incluso recogí a Melanie de camino porque su coche llevaba 2 semanas haciendo un ruido raro y ella se negaba a llevarlo al taller. Dijo que había estado demasiado ocupada con el trabajo, pero yo sabía que simplemente no quería gastar el dinero. Cuando entramos en el camino de entrada, ella ya estaba al teléfono quejándose de algo. Probablemente con ese chico con el que vuelve cada vez que le pone los cuernos. Dentro, todo parecía perfecto. Mamá realmente se superó este año. Velas, platos con bordes dorados, el olor a canela y pavo en el aire. ¿Sabes esas cenas de acción de gracias estilo revista con las que la gente sueña? Fue así, al menos durante la primera hora. La cena empezó normal. Algunas bromas de papá, algunas novedades incómodas de nuestro hermano Kyle. Melanie apenas levantaba la vista de su móvil. Pero entonces se levantó de golpe justo cuando yo iba a coger la salsa. Golpeó su copa con la cuchara. Todos pararon. Había suficiente silencio como para oír el viento fuera. Dijo que quería que dijéramos por turnos porque dábamos las gracias. No sé por qué, pero se me encogió el estómago. Algo en su sonrisa. No esperó a que nadie más hablara. Se lanzó directamente. Dijo que estaba agradecida por la gente que realmente contribuye, gente que trabaja duro, gente que no finge ser parte de la familia mientras vive a costa de los demás. Y entonces llegó la frase que lo detonó todo. No doy las gracias por los gorrones que fingen ser familia. Nadie respiró, ni siquiera mamá. Todos los ojos se volvieron hacia mí como si se supusiera que debía defenderme de un crimen que no había cometido. O tal vez porque sabían lo que ella estaba insinuando y no querían tocar el tema. Yo simplemente la miré y sonreí. El tipo de sonrisa que le dice a alguien, ya has tomado tu decisión. No dije ni una palabra, simplemente terminé mi plato, ayudé a mamá a recoger la mesa y conduje a casa en silencio. Melanie se quedó allí, regodeándose en la atención. Lo que ninguno de ellos sabía era que, mientras ellos todavía estaban comiendo el postre, yo estaba en mi portátil. Abrí mi aplicación del banco, revisé los pagos mensuales y empecé a cancelarlos uno por uno. El alquiler transferido al casero de Melanie, fuera. Su factura de teléfono, cortada. El seguro del coche, cancelado. Los servicios de streaming en mi cuenta, cerrados. Ese préstamo estudiantil que había avalado y que había estado pagando en secreto para ayudarla a encarrilar su vida. ¿Listo? Incluso la cuenta de Uber que usaba a mi nombre. Cerrada sesión, contraseña cambiada. Me llevó menos de 20 minutos borrar 3 años de consentirla. No le envié ningún mensaje. No monté una escena. Simplemente paré, dejé que ella lo resolviera. Sabía que no lo sentiría de inmediato. Melanie siempre vivía en una burbuja de negación. Nunca comprobaba que se estaba apagando mientras su móvil funcionara y las luces siguieran encendidas. Pero cuando esa burbuja estallara, iba a ser ruidoso. Y por una vez, iba a dejar que fuera su problema. Pasaron 3 días en total silencio. Ni un mensaje de texto, ni una llamada, ni siquiera un meme sarcástico de Melanie. Había estado esperando fuegos artificiales por la mañana, acusaciones, chantajes emocionales, notas de voz empezando con, tía, ¿qué te pasa? Pero en lugar de eso, obtuve silencio de radio. Me hizo preguntarme si ni siquiera se había dado cuenta todavía. Eso no me sorprendería. Ella nunca notó cuánto hacía yo. No cuando le hacía un bizum a su casero cada 1 de mes. No cuando su iPhone roto fue reemplazado mágicamente. No cuando su seguro de coche se mantuvo activo aunque ella no había hecho un pago en 6 meses. Ella pensaba que su vida simplemente flotaba, como si estuviera tocada por una varita mágica o algo así. El 4.º día, sin embargo, esa ilusión se hizo añicos.
El primer mensaje llegó temprano. Yo todavía estaba en la cama mirando el móvil. Fue breve. Oye, mi teléfono no va. ¿Pasó algo con la factura? 10 minutos después llegó el segundo mensaje. Esta vez por Instagram. Oye, esto se está poniendo raro. Mi complejo de apartamentos dejó un mensaje de voz diciendo, mi alquiler no ha llegado todavía. ¿Puedes comprobar la transferencia? Luego silencio durante unas horas, seguido de una nota de voz alrededor de la hora de comer. Intentaba sonar casual. Algo sobre que su wifi no funcionaba mientras intentaba subir un proyecto para su curso de negocios online. Mencionó que su aplicación de Uber tampoco iniciaba sesión y que su Hulu no funcionaba, y se preguntaba si tal vez había algún tipo de problema por mi parte. Simplemente bebí mi café y seguí con mi día. Para la cena, los mensajes se volvieron más frenéticos. Capturas de pantalla de intentos fallidos de inicio de sesión. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Luego uno que me hizo reír a carcajadas. ¿En serio me has cortado el grifo? ¿Pero qué coño te pasa? Ninguna respuesta por mi parte. A la mañana siguiente, tenía 5 llamadas perdidas de ella y 2 de mamá. Las ignoré todas. Luego llamó Kyle. A esa sí contesté. Dijo que Melanie había aparecido en casa de nuestros padres en chándal y con el maquillaje de la noche anterior. Llevando 2 bolsas de deporte y con cara de que el mundo le debía una disculpa. Afirmaba que alguien había hackeado sus cuentas, cancelado sus facturas y estaba tratando de arruinar su vida. Kyle dijo que mamá ya estaba perdiendo los papeles, sugiriendo que yo debía estar pasando por algo malo y que todos deberíamos hablar. Le dije claramente, no estoy pasando por nada. He terminado. Esa noche, me senté y escribí todo. No para ellos. Para mí. Cada dólar desde 2020, cada mentira que creí, cada vez que la saqué de un apuro mientras ella decía que yo era demasiado estirada o que necesitaba relajarme. No lloré. Ni siquiera me enfadé. Simplemente miré la lista y me di cuenta de algo. Había estado cuidando de alguien que no me sujetaría la puerta si yo fuera 2 pasos por detrás. Al día siguiente, finalmente devolví la llamada a mamá. Ni siquiera dijo hola. ¿Qué está pasando con tu hermana? Se lo dije tal cual, cada factura, cada crisis falsa, cada vez que pagué en lugar de decir no. Se quedó callada mucho tiempo. Luego dijo, no lo sabíamos. Y esa fue la primera vez que me di cuenta de lo profundo que era el problema. No lo sabían porque nunca preguntaron. No querían saberlo. Mientras las cosas parecieran tranquilas, asumían que todo estaba bien. Yo mantenía la paz y ellos me dejaban. Bueno, ya no. Ese fin de semana, Melanie publicó una historia con una cita dramática sobre ser traicionada por las personas en las que más confías. No respondí. Tampoco lo hizo nadie más. Quemó los pocos ahorros que tenía en unos 5 días. Sabía que lo haría. Ahora estaba desesperada, saltando de casa de un amigo a otro, publicando gritos de ayuda no tan sutiles en las redes sociales, fingiendo que todo era temporal. Pero por primera vez, no era mi problema. Y por primera vez, empezaba a sentir que mi vida finalmente era mía. Melanie no tocó fondo de golpe. Lo encontró de la manera en que vivía, imprudentemente, ruidosamente y con cero conciencia hasta que fue demasiado tarde. La primera pista de que las cosas se estaban desmoronando de verdad llegó cuando apareció en el piso de una de sus viejas amigas sin avisar. Se quedó 2 noches, se comió su comida, usó su champú, dejó una taza de café con helado medio derretido en el alféizar de la ventana y desapareció. La amiga me envió un mensaje por Facebook. Sé que vosotras estáis muy unidas. ¿Está bien? Miré el mensaje durante 1 minuto entero antes de responder. Está resolviendo cosas. ¿Estará bien? No me ofrecí a recogerla. No pregunté a dónde fue después. Cerré sesión. Cada vez era más fácil hacer eso, desconectar. La antigua yo lo habría dejado todo, habría cruzado la ciudad conduciendo y le habría ofrecido mi sofá de nuevo. Pero la antigua yo se había ido. Algo había hecho clic esa noche en Acción de Gracias, y no había vuelto atrás desde entonces. Empecé a cambiar también de otras formas. Lentamente, al principio no se lo dije a nadie.
Cancelé la matrícula del gimnasio que nunca usaba y me apunté a un estudio más pequeño cerca de mi oficina. El tipo de lugar con suelos de madera y gente que no se maquillaba para sudar. Por capricho, me compré un par de patines. No había patinado desde la universidad, pero solía encantarme. Melanie dijo una vez que me veía ridícula con ellos, así que los guardé en un armario y olvidé que existían. Ahora patinaba por el camino del parque junto a mi apartamento 2 veces por semana, con auriculares y la vista al frente. Cada vez que mi móvil vibraba con su nombre, dejaba que saltara el buzón de voz. Los mensajes de voz se hicieron más largos. Primero estaba confundida, luego molesta, luego asustada. Decía que se estaba quedando con amigos pero que no podía seguir haciendo eso. Que su cuenta bancaria estaba al descubierto otra vez. Que había solicitado 3 trabajos pero no le habían contestado. Que se estaba muriendo de hambre literalmente. Yo sabía que no se estaba muriendo de hambre. Estaba asustada. Por primera vez, estaba mirando a la cara a sus propias consecuencias sin nadie que las bloqueara. Dijo, sé que estás enfadada, pero realmente necesito ayuda ahora mismo. No borré el mensaje de voz, pero tampoco devolví la llamada. Estaba ocupada aprendiendo a ayudar sin arreglar las cosas. Así es como lo llamó mi terapeuta cuando finalmente me senté y le conté todo. Dijo que yo había construido una identidad en torno a resolver los problemas de otras personas. Que cuando paré, sentí como si no estuviera haciendo suficiente, aunque era exactamente lo que necesitaba hacer para sobrevivir. Dijo algo que no he olvidado: cuando dejes de atraparla, puede que finalmente aprenda a aterrizar. Así que dejé de atraparla. La vi caer y me senté con la culpa, y esta se desvaneció porque detrás de ella había algo más que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Dejé de revisar sus redes sociales. Silencié el chat grupal con mi familia. Limpié mi apartamento como a mí me gustaba, con la música que me gustaba y sin nadie sentado en mi sofá quejándose de cómo este lugar parece un hotel. Recuperé mi espacio. Recuperé mi tiempo. Estaba recordando cosas que solía disfrutar. Me apunté a una clase de cerámica, empecé a cocinar en lugar de pedir comida a domicilio. Incluso bloqueé su número durante unos días solo para ver cómo se sentía. Se sintió como libertad. Pero no era desalmada, solo estaba cansada. Y por muy cansada que estuviera, sabía que esto era solo el principio. No solo para mí, sino para ella, porque ahora estaba sola. Y le gustara o no, la vida que solía evitar el crecer, la responsabilidad, las decisiones finalmente la estaba alcanzando. Y esta vez, no quedaba nadie a quien culpar. 2 semanas y media después de que cortara el grifo, recibí la llamada que sabía que llegaría. Era mi madre. Ni siquiera intentó ocultar la frustración en su voz. Dijo que Melanie había aparecido en su puerta sin previo aviso, arrastrando una bolsa de deporte rota y 3 bolsas de la compra que claramente no eran suyas. No se había duchado. No había llamado antes. Simplemente llegó como si el mundo le debiera un aterrizaje suave. Pregunté, ¿dónde está durmiendo papá? Ella dijo, bueno, no realmente. Está fingiendo dormir, así no tiene que involucrarse. Eso sonaba típico de él. Ella quería saber qué pensaba yo que debían hacer. Si debían cubrir el alquiler de Melanie solo este mes, tal vez ayudarla a encontrar un trabajo o si yo tenía alguna idea. Dije, haced lo que queráis, pero yo estoy fuera. No me arrastréis de nuevo a esto. Se quedó callada un segundo, luego dijo, ¿lo decías en serio, eh? Le dije que sí, y colgué. Podría haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Unos días después, conduje hasta allí. No le dije a nadie que iba. Solo necesitaba verlo por mí misma. Como se veía una versión de Melanie cuando las limosnas paraban y la realidad empezaba a calar. Estaba en la habitación de invitados, acurrucada bajo una manta encima de la colcha, mirando su móvil como si tratara de obligarlo a sonar con la mente. Ni siquiera me oyó entrar. La habitación era un desastre. 2 platos de comida a medio comer en la cómoda, una maleta apenas cerrada, ropa derramándose por el suelo. Olía a perfume barato y champú seco. Me quedé en la puerta un rato. Finalmente, levantó la vista. No me fulminó con la mirada. No puso los ojos en blanco,
solo parpadeó. ¿Has venido? Asentí. Sí, he venido. Se sentó, se frotó la cara, se llevó las rodillas al pecho. Parecía más pequeña de lo habitual. No físicamente, solo más callada, como si algo se hubiera apagado dentro de ella. Dijo, no sabía cuánto estabas haciendo realmente. No hasta que todo paró. No dije nada. La dejé hablar. Me contó que había perdido su trabajo, cómo le redujeron las horas porque llegaba tarde muy a menudo, cómo faltó a 2 turnos seguidos cuando no consiguió que nadie la llevara, y cómo ni siquiera había llamado para avisar porque no quería lidiar con el drama. Me habló de la amiga que le permitió quedarse unas noches y luego dejó de responderle después de que Melanie dejara el lugar hecho un asco, del tiempo que pasó en la biblioteca usando el wifi solo para solicitar trabajos, y de cómo nunca pensó que ella llegaría a verse en esa situación. No estaba llorando. No estaba enfadada, solo agotada. Finalmente dije, no te voy a dar dinero, Mel. Ni ahora, ni más tarde. Esa parte de nuestra relación se ha acabado. Ella asintió. Le dije que si realmente quería arreglar las cosas, tendría que hacerlo ella misma. Presupuesto, estabilidad. Le dije que la escucharía si quería hablar, pero que ya no iba a recoger los platos rotos. Que no llamaría a los caseros ni enviaría transferencias de emergencia ni rogaría a la gente que le diera otra oportunidad. Ella dijo, vale. Y la creí. Esa fue la parte sorprendente. Esta vez no opuso resistencia. Sin contestaciones, sin desviar el tema, solo una honestidad tranquila y exhausta. Bajé y hablé con mis padres después de eso. Esa parte fue diferente. Estaban en el sofá viendo las noticias en silencio, como si esperaran que ignorando las cosas el tiempo suficiente, estas desaparecieran. Les pregunté cuál era su plan ahora que ella estaba aquí. Mamá dijo que no querían empeorar las cosas. Dije, ya lo habéis hecho. Ambos me miraron. Les dije la verdad. Que la habían consentido quedándose al margen mientras yo me encargaba de todo, y que ahora, en el segundo en que ella tenía que enfrentarse a su propia vida, estaban pensando en amortiguarle el golpe otra vez. Dije que no tenían derecho a jugar a ser los padres preocupados ahora que ella no tenía a nadie más. Mamá miró hacia otro lado. Papá dijo, ¿qué quieres que hagamos? Simplemente echarla. Dije, no, quiero que la tratéis como a una adulta. Ponedle normas. Ponedle una fecha límite. Haced que contribuya. Y si no lo hace, entonces sí, quizá debáis decirle que se vaya. No les gustó eso. Pero yo no estaba allí para hacerles sentir mejor. Me fui esa noche sintiéndome con una carga más pesada de lo que esperaba. Ya no quería venganza. Ni siquiera quería tener razón. Solo quería paz. Y quizá, la esperanza de que Melanie finalmente madurara. No por mí, no por nuestros padres, sino por ella misma. Y extrañamente, creo que ella estaba empezando a querer eso también. No le quedaba nadie para salvarla. Pero quizá eso era lo que finalmente la salvaría. Hacia la 4ª semana, la transformación había comenzado. No ruidosamente, no con algún gesto dramático o disculpa entre lágrimas, sino con Melanie cogiendo el autobús para ir a un trabajo a tiempo parcial en una pequeña cafetería a 15 minutos de la casa de nuestros padres. No era glamuroso, y definitivamente no era una historia de superación digna de contar, pero para ella, era la primera cosa real que había hecho por sí misma en mucho tiempo. No me enteré por ella. Kyle me envió una foto borrosa, claramente tomada desde el otro lado de la calle. Ella estaba detrás del mostrador, con el pelo recogido, la etiqueta con su nombre puesta, limpiando la máquina de café espresso. El pie de foto decía, adivina quién ha fichado hoy de verdad. Miré la foto más tiempo del que pretendía. No me sentí orgullosa. No me sentí reivindicada. Lo que sentí fue otra cosa. Un extraño y silencioso alivio, como si algo dentro de mí hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente exhalara. Ella no había llamado. No había pedido nada. Yo tampoco la llamé. Mamá rellenó algunos huecos. Dijo que Melanie llegaba a casa cansada, con los zapatos en la mano, los talones con ampollas, sin decir mucho. Se preparaba sus propias comidas.
pasta barata, verduras congeladas, mucho atún en lata. Dijo que no veía la televisión, solo leía por la noche. Algo sobre presupuestos. Mamá no sabía el título. Yo sí. Era uno de los libros que le di hace 2 años y que una vez usó para calzar la pata de una mesa rota. Está cambiada, dijo mamá una noche por teléfono. Es raro. No contesté porque, raro o no, estaba sucediendo. Entonces, un sábado por la tarde, me encontré con ella por accidente. Estaba comprando comida después del gimnasio, con el pelo aún mojado, los auriculares puestos y medio concentrada. Giré hacia el pasillo de congelados y allí estaba ella. Sudadera con capucha, etiqueta con su nombre, cesta llena de pizzas congeladas. Cara lavada y pálida, pero tranquila. Ambas nos quedamos heladas, luego ella parpadeó primero. Hola. Su voz no sonaba avergonzada. Simplemente normal. Hola. Nos quedamos allí como extrañas por un segundo. Luego le pregunté cómo le iba. Sigo sin Blanca. Sigo trabajando. No he faltado a ni un turno. Había algo extrañamente firme en ella cuando lo dijo. Como si, aunque todo fuera frágil, ya no estuviera fingiendo. Sin alardes, sin intentar hacerme sentir culpable, sin manipulación en su tono. Me contó que había empezado a poner alarmas cada mañana para no perder el autobús, que ahora se llevaba el almuerzo y se hacía café instantáneo en casa para ahorrar dinero. Dijo que se había descargado una aplicación de presupuestos, abierto su propia cuenta corriente y dejado de salir. No solo porque no tenía dinero, sino porque ya no quería estar cerca de la misma gente. No dije mucho, solo asentí y escuché. Entonces me miró y dijo, realmente la cagué, ¿verdad? No tenía una respuesta ingeniosa. No necesitaba una. Sí, pero estás empezando a arreglarlo. Ella no lloró. Yo tampoco. Fue simplemente tranquilo. Y por primera vez en años, hablamos como personas, no como la solucionadora y el desastre, solo hermanas. Después de eso, intercambiamos mensajes ocasionalmente. Nada denso, solo novedades. Me envió una foto de una comida que cocinó, algo apenas comestible, pero casero. Le envié un enlace a un curso online gratuito para certificaciones en atención al cliente. No pidió ayuda. Solo dijo, gracias. El cambio fue sutil, pero enorme. Todavía vivía en casa de nuestros padres, pero ahora tenía reglas. Mi padre, precisamente él, finalmente dio un paso al frente y dijo que tenía 6 semanas para ahorrar e irse. Mamá no discutió. No le daban dinero en efectivo ni le cubrían nada. Ella pagaba su propia comida, su plan de teléfono, incluso hacía su propia colada, cosa que nunca había hecho sin llamarme en pánico por haber encogido todo. Y sinceramente, se las arreglaba torpemente, pero lo estaba haciendo. Fui a cenar una noche solo para ver cómo iban las cosas. Melanie abrió la puerta, con el pelo húmedo de la ducha, en pantuflas y chándal. Parecía cansada pero no miserable. ¿Quieres té o algo? Parpadeé. Era la primera vez que me ofrecía algo desde que éramos niñas. Claro, dije. Durante la cena, mis padres hablaron de cosas triviales. Melanie no interrumpió ni una vez. Cuando mi madre sacó el tema de una nueva compañera de trabajo que la estaba molestando, Melanie no puso los ojos en blanco ni se apoderó de la conversación. Simplemente escuchó. Incluso fue ella quien lavó los platos sin que se lo pidieran. Me quedé cuando recogieron la mesa. Estábamos solo nosotras dos en la cocina. Se apoyó contra la encimera y dijo, sé que lo arruiné todo, pero extrañamente creo que lo necesitaba. Solo asentí. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Siempre intentaba salvarme. Pensaba que me controlabas. Pero cuando paraste, cuando realmente me soltaste, ahí es cuando me di cuenta de lo perdida que estaba. Tragué saliva. Eso me llegó hondo porque no se trataba solo de ella. Soltarla me obligó a encontrarme a mí misma de nuevo también. Le dije, sigo aquí, solo que no para arreglarlo todo, pero estoy aquí. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, honesta, del tipo que realmente se sentía real. Esa noche, conduciendo a casa, me di cuenta de que no habíamos vuelto a ser lo que éramos antes.
Y eso era bueno, porque ahora, lo que fuera que nos estuviéramos volviendo, se iba a construir sobre la verdad, no sobre la dependencia, ni la culpa, ni el resentimiento silencioso, sino sobre algo más cercano a lo que se supone que debe sentirse al ser hermanas. Para el final de la sexta semana, Melanie se había mudado de casa de nuestros padres a un pequeño estudio encima de una ferretería. Era viejo, el techo tenía manchas de humedad y el lugar olía levemente a pintura y polvo. Pero era suyo. Lo pagó con su propio dinero, ahorrado de las propinas y los turnos que no se saltó, y no pidió a nadie que la ayudara a mudarse. Papá la ayudó de todos modos. Dijo que solo tenía 4 cajas, 2 bolsas de basura con ropa y un microondas que encontró en Craigslist por $15. Ella no me dijo que se había mudado. Me enteré a través de mamá, que lo mencionó casualmente como si no fuera gran cosa. Esperé unos días antes de enviarle un mensaje. Así que, finalmente te has escapado. Melanie respondió en minutos. Sí. El casero me hizo un descuento porque no hice preguntas tontas. Es feo pero tranquilo. Casi perfecto. Hace un mes, lo habría planteado como una historia para dar pena. Esta vez, era un chiste, y eso me encantó. Visité el apartamento 2 semanas después. Me invitó a tomar té, y tenía tanta curiosidad por verlo que ni siquiera lo dudé. El edificio era exactamente como lo describió, viejo, un poco torcido, pero sólido. Su piso estaba arriba, una habitación con un futón en la esquina, una mesa plegable como escritorio y una vela encendida en el alféizar de la ventana que olía a vainilla y determinación. Me dio una taza desportillada en el borde llena de manzanilla demasiado cargada. No juzgues la presentación. Sonreí con sorna. Sin juicios. Nos sentamos en el suelo. Sin sofá, sin televisión, solo un altavoz con música baja y el zumbido del tráfico fuera. Me contó que la habían aceptado en un programa de certificación online de 6 meses, dijo que había ahorrado lo suficiente para pagar los 2 primeros plazos ella misma, y que quería trabajar finalmente en gestión de proyectos u operaciones, algo aburrido pero estable, según sus palabras. Dijo que le gustaba la sensación de poder decir no a las cosas. No a amigos tóxicos, no a hombres raros, no a gastar de más, y especialmente no a llamarme en pánico. Le dije que estaba orgullosa de ella, y lo decía en serio. Bajó la vista hacia su té y dijo, sabes, no echo de menos quién era, pero realmente echo de menos quiénes solíamos ser nosotras antes de toda esta mierda. Pensé en eso por un segundo, luego dije, quizá esto es lo que se supone que debemos ser ahora. Nos sentamos allí mucho tiempo en ese silencio. Del tipo bueno, sin tensión, sin peso, solo hermanas finalmente en igualdad de condiciones. No era perfecto. Ella todavía tenía días malos. Yo todavía tenía momentos en los que me cuestionaba si debería haber hecho más o menos. Nuestros padres seguían sin hablar de nada de esto. Actuaban como si todo se hubiera arreglado mágicamente, como hacen siempre. Pero eso ya no importaba porque Melanie y yo teníamos algo que no habíamos tenido en años. Claridad. No un amor construido sobre la culpa o la obligación, sino algo real. Ella ya no necesitaba mi dinero. No necesitaba que la salvaran. Y yo no necesitaba ser su red de seguridad para ser su hermana. Ahora cuando hablamos, es sobre libros, series, los clientes raros que tiene, la comida que estropeó pero se comió igual. Bromeamos, nos desahogamos, colgamos sin incomodidad. El vínculo está ahí. No porque me necesite, sino porque quiere que esté ahí. Eso es lo que lo hace diferente. Eso es lo que hace que finalmente se sienta como un hogar. La gran novedad. Unos 2 meses después de que Melanie se mudara a su nuevo sitio, recibí un mensaje suyo de la nada que solo decía, tengo algo que decirte. No te asustes. Me quedé mirándolo un rato, esperando medio algo dramático. Mi cerebro se fue directo a los peores escenarios. Había perdido su trabajo. Se mudaba otra vez. Había vuelto con uno de su sexo, de alguna manera se las había arreglado para fundirse todos sus ahorros en una noche. Le contesté. Ese mensaje nunca lleva a nada normal. Más tarde, me preguntó si podía ir a su casa esa noche. Dijo que no era malo, solo algo importante. Cuando llegué a su casa, supe de inmediato que algo era diferente.
Había cortinas nuevas en la ventana, una mesa de verdad con 2 sillas, una planta en una maceta en el suelo, viva, sorprendentemente. Incluso tenía una segunda taza que no estaba desportillada. Parecía nerviosa, pero también feliz. Nos sentamos y ella respiró hondo. Bueno, he conocido a alguien. Parpadeé. Se me tensó el estómago ligeramente. Antes de que pudiera preguntar, ella se apresuró a añadir, no es eso. O sea, sí, es un tío, pero no es como los otros. Ni siquiera es mi tipo, para nada. Trabaja en informática. Lleva pantalones chinos, pero escucha. Es tranquilo. Se hace sus propias comidas y lee antes de dormir. Y no te lo dije porque no quería estropear nada. Dejé que eso calara. Ella no estaba radiante. No intentaba impresionarme. Tenía los pies en la tierra. Le pregunté cómo se conocieron. Dijo que él entró en la cafetería 3 veces antes de que ella siquiera se fijara en él. Siempre pidiendo lo mismo, sin hablar mucho. Entonces un día, ella derramó un café con leche en el mostrador, maldijo por lo bajo, y él se rió. Dijo que era la interacción con un cliente más honesta que había tenido en toda la semana. Hablaron, y luego siguieron hablando. ¿Cuál es la sorpresa?, pregunté. Se levantó, fue a su pequeña nevera y sacó un trozo de papel pegado con un imán. Era una confirmación de registro de un curso. Se había apuntado a clases nocturnas en la universidad comunitaria local. Voy a hacerlo, dijo. Empiezo oficialmente el mes que viene. Sonrió, pero no con la vieja sonrisa engreída. Esta tenía algo detrás. Le pregunté si este chico tenía algo que ver con ello. Un poco, dijo, pero principalmente soy yo. Por fin quiero algo más que simplemente ir tirando. Me quedé sentada allí un momento y me di cuenta de algo que no me había permitido creer hasta ese segundo. Ella estaba cambiando. No fingiendo que lo hacía, no actuando para llamar la atención. Realmente, silenciosamente, constantemente convirtiéndose en alguien nuevo. Y esta vez, la sorpresa no era un desastre que yo tuviera que limpiar.